Ok. Bueno, entonces vamos a ver esclerosis lateral amiotrófica. Respecto a la agenda del día de hoy, vamos a hacer un largo camino desde la definición hasta llegar al tratamiento de la ELA. Para empezar, vamos a definir la enfermedad, que es una enfermedad neurodegenerativa y heterogénea que se va a caracterizar por una degeneración de las neuronas motoras superiores e inferiores que va a provocar síntomas motores y también extramotores. Es importante saber que esta es una enfermedad mortal y que actualmente no tiene cura. Es muy difícil de reconocer y la epidemiología nos dice que es poco frecuente, que el riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es de 1 de cada 350 personas. Sin embargo, la baja esperanza de vida es lo que reduce la prevalencia. La incidencia va a incrementar con la edad y va a ser más alta entre los 60 y los 79 años. La incidencia global estandarizada va de 1.68 por cada 100,000 personas al año. Sin embargo, esto va a depender del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, en el sur de Asia tiene una incidencia de 0.73 por cada 100,000, en el oeste de Asia de 0.94 por 100,000, en Europa incrementa a 1.71, en América del Norte 1.89 y por último la incidencia más alta la va a tener Oceanía, que incrementa a 2.25 por cada 100,000. En México se estima que la prevalencia es de 5,000 a 7,000 pacientes y que los últimos reportes nos indican que hay aproximadamente 6,000 casos de ELA diagnosticados. Los hombres se van a afectar menos que las mujeres con una relación de 1 a 35. La heredabilidad va a ser mayor entre madre a hija y el gen de riesgo más común y más conocido, que es el C9orf72, va a reducir la edad de aparición en hombres en comparación con las mujeres. Los factores de riesgo ya sabemos que tenemos causas genéticas que son importantes, sin embargo, también tenemos factores ambientales que van a confluir con el estilo de vida para, por último, darnos un riesgo total del desarrollo del ELA. Las causas genéticas, hay un consorcio que se llama Project Mind, que tiene como objetivo poder realizar la secuencia del genoma de más de 15,000 pacientes con ELA y más de 7,500 individuos que son sanos. El objetivo de este consorcio era poder obtener una mayor claridad sobre la arquitectura genética de la ELA. Actualmente se identifican más de 30 genes que confieren un riesgo importante para el desarrollo de la enfermedad. En este mapa mundi de esta imagen podemos observar todos los países que integran este consorcio y también vemos pues que México no forma parte del consorcio. En algunos lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, se ha llegado ya a un 82% de la meta de la realización de estas secuencias de genoma, y algunos lugares como los Países Bajos, Turquía, España y también Bélgica, pues ya han cumplido con el 100% de los pacientes requeridos para poder hacer la secuencia del genoma. Esto es importante porque en algunas poblaciones de ascendencia europea, el 20% de las personas con ELA iban a tener antecedentes familiares. De este porcentaje, 70% iban a tener mutaciones en 4 genes específicos, que son C9orf72, TARDPP, SOD1 y FUS. Sin embargo, sepan que las formas familiares se caracterizan por una penetrancia del menos del 50% y también que tenemos pleiotropia genética. Esto significa que una misma mutación genética puede dar lugar a diferentes fenotipos. Por ejemplo, en este extremo nosotros vemos la ELA, pero los mismos genes pueden confluir en parkinsonismos, en ataxias, en temblor, miopatías, demencia, etc. Poniendo un ejemplo, la expansión de una repetición de hexanucleótidos en este gen del C9orf72 puede presentarse en personas sanas, en la esclerosis lateral amiotrófica, en demencia frontotemporal, en la esclerosis lateral amiotrófica que confluye con la demencia frontotemporal, también se presenta en esquizofrenia, depresión y por último en enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos los más de 30 genes que se han identificado hasta el momento, que la mayoría van a jugar una herencia autosómica dominante.
y que los más importantes son SOD1, FUS, TAR-BP y por último C9 OR72, que es el que tiene una mayor cantidad de estudios. Respecto a todos los factores ambientales, va a haber algunos que van a estar asociados con la ELA, que van a incluir la exposición a metales pesados, a sustancias químicas orgánicas, hay antecedentes de descargas eléctricas, de traumatismos o lesiones físicas y de tabaquismo. Hay otros factores de riesgo como la participación en deportes profesionales, el índice de masa corporal bajo, un nivel educativo más bajo, ocupaciones que requieran trabajo repetitivo o bien extenuante, el servicio militar e infecciones víricas. Sin embargo, los estudios que se realizan con estos factores de riesgo llegan a tener algunos sesgos, por lo tanto, todavía no se dispone de suficiente evidencia como para realmente demostrar que estos sí juegan un papel importante. Y tenemos otros factores que van a estar asociados con la tasa de progresión, como el estado nutricional, específicamente la deficiencia de vitamina D, la multicomorbilidad, la falta de cuidados de apoyo y por último el tabaquismo. Este es un metaanálisis que justo quería valorar o identificar los factores de riesgo que estaban asociados con la ELA. Vemos cómo sin lugar a dudas la exposición a plomo, a metales pesados, a pesticidas o químicos que se utilizan en agricultura tienen una significancia estadística. También lo son el antecedente de cualquier trauma, específicamente el traumatismo craneoencefálico, la descarga, el antecedente de descarga eléctrica y bien también la exposición ocupacional a campos electromagnéticos. Hay un grande grupo de estudios que se llama Euromotor, que son un estudio o bueno, un consorcio gigante que realiza varias investigaciones acerca de la ELA. En este caso, Euromotor publica este artículo donde querían valorar la asociación que existía entre el tabaquismo y la esclerosis lateral. Entonces, vean cómo el tabaquismo no solo es que incremente el riesgo de desarrollar la enfermedad y que también se presenta a mayor número de cigarros día, sino que va a ser también un desencadenante temprano de la enfermedad. Este mismo grupo de investigación del Euromotor publica este otro estudio justo para valorar la asociación que existe entre el consumo de alcohol y el riesgo de esclerosis lateral. Entonces vemos cómo en realidad el consumo de cualquier tipo de alcohol no incrementa el riesgo de esclerosis lateral, pero que tampoco disminuye el riesgo. Y también hacen un distintivo importante que es el consumo de vino tinto, que tampoco incrementa ni reduce el riesgo de él. El cuadro clínico, básicamente la presentación clínica va a ser una combinación de la disfunción de la neurona motora superior e inferior que puede afectar los segmentos vulvar, cervical, torácico o lumbar. La debilidad va a ser progresiva de los músculos esqueléticos voluntarios que se van a involucrar en los movimientos de las extremidades, la deglución, el habla y la función respiratoria. El esfínter y los músculos extraoculares generalmente se conservan en las formas clásicas de la enfermedad. La debilidad se va a propagar de manera contralateral y rostral. En este artículo querían valorar cómo iniciaba la enfermedad y vean cómo la mayoría de los casos iniciaban focal en un 85% en región vulvar y que básicamente la propagación iba a ser hasta en un 31%, perdón, 15% a la forma contralateral. Como les mencionaba, 85% tenían un inicio focal en un segmento corporal que iba a progresar al lado contralateral y posteriormente a otros segmentos anatómicos adyacentes, y que este déficit progresara a otro segmento que no estuviera de forma contigua era muy incomún. Vemos cómo la primera región que se afectaba en caso de que fuera vulvar, seguido iba a ser la afección del brazo. Si iniciaba con afección del brazo, iba a afectar el brazo contralateral y si iniciaba con afección de la pierna, iba a afectar la pierna contralateral. En los cambios cognitivos y conductuales, estos pueden ocurrir de manera temprana en el curso de la enfermedad. Se presentan hasta en el 50% de los pacientes
y hay una pérdida del lenguaje normal y también de la función ejecutiva. Es decir, que los pacientes iban a tener alguna afección en la memoria del trabajo, en la inhibición y también en la fluidez. La memoria a largo plazo y los dominios espaciales generalmente permanecían intactos, podían cursar con apatía, irritabilidad, desprecio por la higiene y cambios en los hábitos alimentarios. Y muy importante que el 15% de los pacientes que tienen ELA iban a cumplir con los criterios diagnósticos de DFT. Y esto es porque la proteinopatía de TDP-43 está presente en el 97% de los pacientes que tienen ELA. Básicamente va a ser un hallazgo universal y va a estar también presente en el 50% de los pacientes que tienen demencia frontotemporal. La cognición empeoró en un 30% después de 6 meses de evolución de la enfermedad y los pacientes que tuvieron este deterioro cognitivo también tuvieron una progresión más rápida y una supervivencia más corta. Ahora también tenemos que saber que existen diferentes fenotipos de la enfermedad y que recuerden que la principal afección va a ser esta alteración o afección de las neuronas motoras inferiores y de las neuronas motoras inferiores y superiores. Entonces, vemos cómo si se afecta la neurona motora superior, vamos a tener espasticidad, reflejos plantares extensores o reflejos patológicos. Los reflejos iban a estar aumentados, es decir, los pacientes tienen hiperreflexia, cursan con debilidad, sin embargo, de forma menos significativa que cuando se afecta la neurona motora inferior. Y muy importante que vamos a tener el afecto pseudobulbar y una pérdida de destreza. Si tenemos afección de la neurona motora inferior, tenemos hipotonía, atrofia muscular, calambres, disminución de los reflejos, fasciculaciones y debilidad muy importante. En este esquema podemos valorar las neuronas motores superiores, que son las que se observan en color azul. Básicamente, estas neuronas nos van a transmitir señales desde la corteza hasta la neurona motora inferior, que son las que se encuentran en amarillo. Estas neuronas motoras inferiores van a transmitir las señales a los músculos. Si se afecta la neurona motora que está en el tronco encefálico, se van a afectar entre algunos otros los músculos craneales. Si las neuronas motoras que se afectan son las de la región cervical, tenemos afección de los músculos respiratorios y también de las extremidades inferiores. Si se afectan los segmentos torácicos y lumbares, tenemos afección de los músculos respiratorios accesorios, también de los músculos abdominales y por último de las extremidades inferiores. El primer fenotipo va a ser el fenotipo vulvar, que es el que se presenta con mayor frecuencia en el 34.2% de los casos. Aquí la debilidad va a comenzar específicamente en los músculos que controlan el habla y la deglución y podemos tener presentes signos de neurona motora inferior y también de la neurona motora superior. Tenemos la parálisis pseudobulbar, que es un subconjunto no clásico de la ELA de inicio vulvar, que se caracteriza por estas características vulvares y además predominio de los signos de neurona motora superior, que se van a propagar lentamente en las extremidades. Muy importante para poderlo distinguir es que vamos a tener el afecto pseudobulbar, es decir, los pacientes van a cursar con estallidos emocionales incontrolables que incluyen risa, llanto y también bostezos excesivos. Recuerden entonces que la parálisis vulvar no se ven afectadas las emociones. Entonces, en la ELA clásica, el fenotipo va a presentarse con debilidad muscular que comienza en las extremidades. En la ELA de inicio cervical, inicia en las extremidades superiores, predominio en las manos, y en la ELA de inicio lumbar, que es también un subconjunto de la ELA clásica, comienza con debilidad de predominio en las extremidades inferiores, principalmente los pacientes cursan con caída o debilidad del pie. Otro de los fenotipos va a ser el espinal, que se presenta en el 30.3% de los casos. Aquí tenemos diferentes afecciones. Primero, una afección de la neurona motora inferior,
proximalmente en los brazos y entonces los pacientes pueden tener brazo inestable. Si se afecta la pierna, entonces tenemos pierna inestable. Pueden también cursar hemipléjicos o pseudopolineuríticos. El 13% de los pacientes van a tener un fenotipo de pierna inestable, donde tenemos una disfunción de la neurona motora inferior y únicamente los pacientes van a tener debilidad muscular en las piernas. Este tipo de ELA no se va a generalizar o bien si lo hace, progresa de una forma muy lenta. También tenemos brazo inestable, donde también tenemos disfunción de la neurona motora inferior. Inicia en la musculatura proximal y progresivamente afecta la musculatura distal de los brazos. Hay una disfunción progresiva de la neurona motora superior y a esta variante también se le conoce como diplegia amiotrófica braquial, que se presenta en el 5.5% de los casos. La esclerosis lateral primaria, hay una disfunción de neurona motora superior que vean cómo causa debilidad en las extremidades, pero también superiores e inferiores, pero también en la musculatura de la deglución y el habla. Y con menor frecuencia puede provocar disfunción respiratoria, pero no es el fenotipo que más se afecta la función respiratoria. Y esto se presenta en un 4% de los casos. También tenemos otra variante que es la atrofia muscular progresiva, donde se afecta la neurona motora inferior. También afecta extremidades inferiores y superiores y los músculos de la deglución, el habla y la función respiratoria en un 2.9% de los casos. Entonces, la única diferencia entre estas dos es que la atrofia muscular progresiva sí puede afectar la función respiratoria más frecuente y básicamente es cuál predominio de los síntomas. Neurona motora superior sería una esclerosis lateral primaria y una neurona motora inferior con más predominio sería la atrofia muscular progresiva. En un 1.1% de los casos vamos a tener pacientes que comienzan con dificultad respiratoria porque se afectan los músculos respiratorios y también en muy raras ocasiones cursan hemipléjicos donde la debilidad va a ser en un mismo lado del cuerpo. Y también muy raro tenemos pacientes que cursan con caquexia, es decir, con pérdida de peso inexplicable y también con disminución de la masa muscular. Recuerden que yo les mencionaba que la ELA puede confluir con la demencia frontotemporal y que incluso los síntomas se pueden contraponer. Entonces, esto nos habla de que en realidad la ELA y la DFT pueden ser extremos fenotípicos en un mismo trastorno. 50% de los pacientes que tienen ELA únicamente van a tener afección motora, pero el otro 50% de los casos van a tener algún grado de deterioro cognitivo o bien cambios del comportamiento, pero sin cumplir los criterios diagnósticos para la demencia frontotemporal. Y aquí vamos a tener diferentes subtipos. ELA-ESI, cuando tenemos evidencia de disfunción ejecutiva. ELA-NESI, cuando no tengo disfunción ejecutiva, pero mi paciente sí cursa con alteración en algunos dominios cognitivos. Y por último, ELA-B, cuando los pacientes cursan con cambios del comportamiento. Del 5 al 10% de los pacientes van a cumplir con criterios diagnósticos de ELA y también con demencia frontotemporal. La mayoría van a tener una variante conductual. Cuando los pacientes cumplen con un diagnóstico primario de DFT, la afectación de la neurona motora va a ser progresiva a medida que va avanzando la enfermedad. Sin embargo, es importante saber que la mayoría de estos pacientes no van a progresar hasta una ELA completa. Puntos claves hasta el momento es que la ELA de inicio vulvar y de inicio espinal son las presentaciones más comunes en más de 30% de los casos cada una. Que las mujeres mayores de 60 años desarrollaron con mayor frecuencia la ELA de inicio vulvar y que los hombres menores de 60 años generalmente presentan el fenotipo clásico. Las variantes puras de neurona motora superior generalmente se observan en hombres y mujeres menores de 60 años. El inicio de la enfermedad, como brazo o pierna inestable y también de comienzo respiratorio, se desarrolla principalmente en hombres, independientemente de la edad del paciente. Respecto a la histología,
El sello neuropatológico distintivo básicamente es una agregación y acumulación de inclusiones de proteínas, donde el principal componente va a ser TDP43 y también la acumulación de SOT1 que va a estar mal plegada. Algunas características patológicas macroscópicas van a ser atrofia del músculo esquelético, atrofia de la corteza motora, palidez y esclerosis de los tractos piramidales, adelgazamiento de los nervios hipoglosos, pero también de las raíces ventrales de la médula espinal. Y en el examen microscópico observamos disminución hasta en 50% de las neuronas motoras espinales y hay gliosis astrocítica difusa y también infiltración microglial. En esta imagen podemos observar una disminución del número de neuronas motoras, que esto es básicamente en el asta ventral de la médula espinal. Y la segunda imagen, que es la imagen E, vemos un paciente que está sano, donde las flechas nos están indicando la presencia de neuronas motoras. En los tractos corticoespinales tenemos pérdida axonal, gliosis y palidez de la mielina. En la corteza de igual forma hay gliosis y en el músculo esquelético tenemos principalmente denervación. La fisiopatología actualmente, pues los mecanismos que subyacen a toda esta neurodegeneración no se comprenden por completo. Es muy difícil poder definir una única fisiopatología de la enfermedad y sabemos que dentro de esta fisiopatología, que es muy compleja, tenemos la disfunción mitocondrial, el transporte axonal, la agregación de proteínas y la degradación deficiente de proteínas, la propagación similar a la de los priones, excitotoxicidad y disminución del apoyo neurotrófico de las células no neuronales. Además, también se ven involucrados procesos como el estrés oxidativo, el hipermetabolismo, la hiperinflamación, los defectos del metabolismo del ARN y la propia toxicidad del ARN. Del 5 al 15% de los pacientes que tienen ELA van a ser pacientes que tienen ELA familiar y en estos pacientes un único defecto genético va a causar la enfermedad. Como sabíamos y lo habíamos mencionado anteriormente, hay más de 30 genes que están involucrados. Sin embargo, estos genes se van a involucrar en 3 procesos fisiopatológicos, que es la biología del ARN, el recambio proteico y el transporte axonal. También sabemos que la mayoría de los pacientes en realidad no tienen antecedentes familiares de esclerosis lateral amiotrófica. Por lo tanto, la enfermedad va a ser resultado de factores de riesgo tanto ambientales como genéticos. El alto grado de variabilidad en el fenotipo, la historia familiar, la genética, las vías moleculares y los factores de riesgo ambientales van a ser diferentes mecanismos que van a subyacer a la neurodegeneración. Y actualmente también sabemos que se requieren múltiples vías para poder desarrollar la enfermedad. Poniendo un ejemplo, tenemos mutaciones genéticas en individuos y también sabemos que la enfermedad comienza en la edad adulta. Entonces, si yo tengo una mutación genética que la tengo desde el nacimiento, puede ser que sea una persona sana y que nunca desarrolle la enfermedad, pero otra vertiente sería una paciente que permanece sano hasta que de pronto en los 50 o 70 años la enfermedad aparece y de aquí va a progresar rápidamente. Dependiendo o ya sabiendo todos estos mecanismos fisiopatológicos, en el año 2019 se publica este estudio que dice que en realidad para poder desarrollar la enfermedad se requieren múltiples pasos. Específicamente, este estudio nos hablaba de que requeríamos 6 pasos para poder tener la enfermedad, que cada paso va a representar un cambio en el proceso fisiopatológico y que el último paso va a ser el desencadenante de la enfermedad. A partir de este estudio, se empiezan a correr diferentes estudios para ver si realmente sí se requerían todos estos pasos. Entonces, este es un artículo que se publica en Australia, donde nos dice que los pacientes que tienen mutaciones del SOD1 únicamente requieren 2 pasos para desarrollar la enfermedad, pasos como los que habíamos mencionado anteriormente. La mutación del C9orf72 requiere 3 pasos, la mutación del TARDP requiere 4 pasos y finalmente,
cuando tengo una ELA esporádica. Entonces, así, aquí sí requerimos 6 pasos. Entonces, como vemos, no hay una única fisiopatología que pueda explicar toda la enfermedad, sino que más bien se suman todas estas vías fisiopatológicas. El diagnóstico, el sello clínico, es la afección de neurona motora superior e inferior. Y los criterios diagnósticos, actualmente no existe una prueba definitiva para el diagnóstico de la ELA. Lo que tenemos que hacer es excluir otras posibles causas de la afección de neurona motora superior e inferior, y actualmente utilizamos los criterios de L-Scorial revisados, ¿no? Donde nos dice, requerimos una degeneración de la neurona motora inferior mediante el examen clínico, electrofisiológico o bien neuropatológico. También requerimos degeneración de la neurona motora superior y progresión del síndrome motor. Pero también, para poder cumplir con el criterio diagnóstico, tengo que tener ausencia de evidencia electrofisiológica o patológica de otros procesos que nos pudieran explicar la afección de neurona motora superior e inferior. Y también tengo que tener ausencia de evidencia de neuroimagen que me pueda explicar la sintomatología del paciente. Teniendo en cuenta esto, tenemos diferentes categorías diagnósticas de L-Scoria, donde tenemos una enfermedad clínicamente definida, donde tenemos evidencia clínica y de neurona motora superior e inferior en la región vulvar y también en afección de 2 regiones espinales, o bien signos de neurona motora superior e inferior, pero en 3 regiones espinales. Clínicamente probable cuando tengo afección de neurona motora superior e inferior en 2 regiones, con signos de la neurona motora superior que son rostrales a los signos de la neurona motora inferior. Y se agrega esta nueva categoría que es clínicamente probable apoyado por laboratorio, donde requerimos un criterio electrodiagnóstico de disfunción de la neurona motora inferior en al menos 2 regiones afectadas. Y por último, clínicamente posible, donde yo tengo evidencia de afección de neurona motora superior e inferior, pero solamente en una región. O bien puedo tener signos de neurona motora superior en 2 o más regiones, o los signos de neurona motora inferior son rostrales a los signos de neurona motora superior. Es decir, sí puede ser concluyente con una ELA, sin embargo, no es la presentación clásica. En el año 2019 se realiza una conferencia de consenso en Gold Coast, en Australia, que propuso una versión más simplificada para poder dar los criterios diagnósticos. Ellos decían que los pacientes, que si nosotros nos esperábamos para que mi paciente cumpliera con todos estos criterios diagnósticos de L-Scorial, en realidad lo único que íbamos a hacer era retrasar el diagnóstico, y que un retraso en el diagnóstico iba a provocar una mayor mortalidad y menos tratamientos que pudiéramos ofrecer al paciente. Entonces, estos criterios únicamente requieren combinar la disfunción de neurona motora superior o inferior en una región corporal, o bien disfunción de neurona motora inferior en 2 regiones. Estos criterios pues actualmente todavía requieren validación para saber si realmente sí tienen utilidad clínica y si impactan en los retrasos o para evitar el retraso en el diagnóstico. Estos son los criterios de Gold Coast. Tenemos deterioro motor progresivo, que se documenta por la exploración, la historia y que va a ser precedido por una función motora normal. También tenemos el segundo criterio, que es presencia de disfunción de la neurona motora superior e inferior en una región corporal, o bien de neurona motora inferior en 2 segmentos corporales. Y básicamente también que se puedan excluir otros procesos patológicos. Esta es una imagen que está muy dinámica porque nos aparecen todos los criterios que tenemos para realizar el diagnóstico. Entonces, el primer criterio diagnóstico que se hizo fueron los de L-Scorial, que se publicaron en el año de 1994, es decir, ya hace 30 años. Posteriormente, en el año 2000 se realizan los criterios o se revisan estos criterios, donde se incorpora este criterio que les mencionaba, que era la clínicamente probable apoyada con
estudio de laboratorio, que son los que les presenté anteriormente. En el año 2008 se publican los criterios de Hawaii y por último en el año 2019-2020 los criterios de Gold Coast, que son los más simplificados. Y todos estos criterios ven cómo requieren que se descarten otros procesos bueno, más bien otros diagnósticos, y que el único que realmente requiere que se realice electromiografía son los criterios revisados de El-Escorial y los criterios clásicos. Respecto a estas pruebas electrodiagnósticas, sabemos que se requiere electromiografía que confirme signos de afección de neurona motor inferior. ¿Puedo yo solicitar estudios de laboratorio a los pacientes? Básicamente todo tendría que estar normal, la serología va a estar normal y la única afección que voy a tener es el incremento discreto de CPK que puede provocar que mis pruebas de función hepática estén anormales, sin embargo, no como para cumplir criterios diagnósticos de una enfermedad hepática. El electroencefalograma también es un estudio que se puede realizar, sin embargo, ninguno de los criterios diagnósticos lo pone como necesario para poder confirmar el diagnóstico. Sabemos que los pacientes que tienen ELA van a mostrar una mayor conectividad cortical y que esto va a incrementar a medida que avanza la enfermedad. Básicamente, podríamos suponer que solicitar un electroencefalograma nos podría ser útil para medir la progresión de la enfermedad y donde observaríamos mayor potencia de la banda beta, principalmente en las regiones motoras o frontales. La neuroimagen es uno de los estudios que siempre queremos solicitar. Hay diversos estudios desde el año 2011 donde la neuroimagen jugaba un papel más fundamental. Sin embargo, en los últimos artículos que se publican en 2022-2023, le quitan tanta importancia a la neuroimagen porque nos dice que en realidad para lo único que sirve la resonancia magnética es para poder excluir otros trastornos y yo poder dar un diagnóstico diferencial de toda esta sintomatología. Sin embargo, si yo decidiera solicitar una resonancia magnética, puedo observar intensidades aumentadas en el tracto corticoespinal y en el cuerpo calloso. Hay técnicas que son de medicina nuclear o de resonancia estructural que actualmente no están disponibles, no forman parte de los criterios, o no se requieren para poder dar un diagnóstico, no forman parte de la práctica clínica habitual, pero lo que sí es que podrían suponer un biomarcador diagnóstico para futuras investigaciones. En esta imagen, esta es una secuencia FLAIR ponderada en T2, donde vemos esta hiperintensidad de los tractos córtico-espinales en un paciente que tiene esclerosis lateral. Esto va a ser uno de los signos más específicos de esclerosis lateral amiotrófica, donde básicamente nos estaría hablando de una degeneración corticoespinal y que recuerden que se va a afectar más la región frontal y temporal y también los ganglios basales. Sin embargo, no hay algo que sea específico de la enfermedad. Entendiendo esto, el diagnóstico diferencial, entendiendo todo esto, el diagnóstico diferencial va a ser fundamental. Y nos dicen las guías que tengo que realizar exámenes físicos y neurológicos, una evaluación electrodiagnóstica, es decir, que yo le haga electromiografía al paciente y que le pida resonancia magnética. ¿Para qué? Para poder dar diagnósticos diferenciales y que le realice pruebas de laboratorio. Así voy a tener dos vertientes. Pacientes en los que disminuye la posibilidad de esclerosis lateral, por ejemplo, que cursa de manera predominante con afección sensorial o autonómica, que la enfermedad no sea progresiva o bien tenga una afección proximal o bien que no tenga debilidad. Y también tenemos la otra parte en donde el paciente sí se incrementa la posibilidad de presentar la enfermedad. Por ejemplo, que tuviera disartria progresiva, disfagia progresiva, debilidad en las extremidades sin síntomas sensoriales, que tenga pérdida de peso inexplicable, porque sabemos que la caquexia por esclerosis lateral amiotrófica existe debido a que hay un hipermetabolismo como parte de los procesos fisiopatológicos, que también puedan cursar con cambios cognitivos y conductuales, o bien que tengan una historia familiar de ELA. Cuando yo ya sé que mi paciente no tiene posibilidades de ELA o que puede ser una posibilidad baja, lo que puedo valorar
es un síndrome de calambres fasciculaciones, que es un trastorno neurológico muy poco frecuente, de igual forma es genético, inicia en la edad adulta y hay hiperexcitabilidad de los nervios periféricos. Entonces los pacientes van a tener calambres musculares dolorosos y fasciculaciones. También dentro del diagnóstico diferencial tenemos la atrofia muscular espinobulbar, la esclerosis progresiva primaria, la enfermedad de Tay-Sachs, que es un trastorno neurodegenerativo autosómico recesivo. Hay mutaciones en pues los exoaminidasas tipo A. Entonces los pacientes aquí van a tener síntomas muy variables desde hipersensibilidad al sonido, retraso psicomotor, pérdida de las capacidades motrices y pues básicamente tengo que realizar pruebas de laboratorio, pruebas genéticas y resonancia magnética. Si yo ya sé que mi paciente sí tiene una posibilidad de tener una esclerosis lateral porque la clínica es compatible, el primer paso es enviarlo a neurología para que se realice una exploración neurológica completa, se soliciten pruebas de electrodiagnóstico, nuevamente resonancia y pruebas serológicas. Y también que se descarten causas atípicas como las que vimos anteriormente. Entonces, si mi paciente tiene afección de la neurona motora inferior que cumplen con los criterios revisados de L-Scorial o con los criterios de Gold Coast, pues básicamente esto me da un criterio diagnóstico de esclerosis lateral y me confirma el diagnóstico. Pero si no tiene afección de neurona motora y no me está cumpliendo con los criterios diagnósticos, tengo que considerar otras enfermedades, por ejemplo, la polineuropatía inmunomediada, la enfermedad de Hirayama, que es una atrofia muscular juvenil distal, la miositis por cuerpos de inclusión o las neuropatías multifocales. Si tiene signos de neurona motora inferior, de neurona motora superior y me cumple con los criterios diagnósticos de L-Scorial o Gold Coast, entonces nuevamente pues me confirma el diagnóstico. Pero si no, tengo que buscar otras causas. Por ejemplo, que tenga estenosis cervical o hiperparatiroidismo. Nuevamente, en todos estos diagnósticos diferenciales, lo que tengo que hacer es pedir pruebas de laboratorio y resonancia magnética. Y si tiene solo signos de neurona motora superior, también pues me estaría confirmando el diagnóstico siempre y cuando pues cumpla con todos los criterios diagnósticos de ELA. Entonces, si solo tengo signos de neurona motora inferior, mi paciente estaría teniendo una atrofia muscular progresiva. También puedo tener afección de neurona motora superior y neurona motora inferior, que es la presentación más común. Entonces, pues esto ya me estaría confirmando una ELA clásica. Si solo tengo signos de neurona motora superior, como les mencionaba, va a ser una esclerosis lateral primaria. Hay que estar haciendo siempre evaluaciones clínicas periódicas para valorar si realmente la progresión del paciente es compatible con la esclerosis lateral. En caso de que no, nuevamente tengo que solicitar pruebas de laboratorio y de neuroimagen para saber si hay algún otro diagnóstico que me pueda explicar la enfermedad. Y siempre en todo este proceso tengo que valorar los cambios en el comportamiento y los cambios cognitivos para saber si mi paciente cumple con una ELA-ESI, una ELA-NESI o bien una ELA-BI, que es cuando ya tiene cambios en el comportamiento. Para poder estadificar la enfermedad, tenemos la estadificación funcional MITOS, que es la de Milan-Torino, y el sistema de estadificación clínica de King. Estos dos sistemas son complementarios, es decir, que tengo que utilizar los dos. ¿Por qué? Porque la escala de King se centra en la propagación anatómica y la escala de MITOS se centra en la carga funcional de la enfermedad. Entonces no se vale que diga, ELA tanto por mitos, sino que tengo que decir mitos y King. Entonces, tenemos King, etapa 0, que es presintomática, etapa 1, que es una enfermedad inicial donde solo se está afectando una única región. Etapa 2, cuando hay afección de 2 regiones. 3, cuando hay involucro de 3 regiones. 4, cuando mi paciente ya tiene falla respiratoria o afección nutrimental o nutricional. Y por último, 5, pues es un paciente que muere, ¿no? Que fallece. Y en la clasificación de mitos, una etapa 0
sería un paciente que está iniciando con la enfermedad, donde no hay compromiso funcional. Etapa 1, donde mi paciente ya comienza con alteraciones en el funcionamiento o en pérdida de independencia, pero solo en un dominio. Etapa 2, pierde 2 dominios. Etapa 3, 3 dominios. 4, pierde 4 dominios en la dependencia. Y por último, etapa 5, donde mi paciente fallece. Vemos cómo esto es importante para poder dar un diagnóstico, un pronóstico del paciente más bien. Entonces, la etapa 1 es un inicio de los síntomas y desde el inicio puede pasar 13.5 meses. Hay una etapa 2A de King donde se da el diagnóstico y una etapa 2B donde hay un involucro de una segunda región. Para que esto suceda puede pasar 17.7 meses. Para que avance a la enfermedad o a la etapa 3 pasan aproximadamente 23 meses y en etapa 4 pues varía desde 27 hasta 30 meses. Sin embargo, todo esto es así como, pues no está bien establecido. Sabemos que la progresión de la enfermedad difiere en muchos de los pacientes y que algunos tienen una sobrevida más larga que otros. El pronóstico es sombrío. 50% va a sobrevivir 30 meses después del inicio de los síntomas, o sea, hasta que llegan a una etapa 4 o 5. Del 10 al 15% puede sobrevivir más de 10 años y estos van a ser los pacientes que tienen mayor cuidado. Y por último, la supervivencia media es de 2 a 4 años. Para valorar la progresión de la enfermedad, utilizamos diferentes escalas de calificación. La principal va a ser la escala de calificación funcional de la ELA revisada y por último la escala de discapacidad general de Rasch, que fue diseñada para poder valorar el deterioro funcional del paciente. Esta es la escala de ALS, que es la que más se utiliza. Aquí tienen ustedes el código QR. Va a valorar diferentes dominios del paciente para saber qué tan grave está la enfermedad y también para poder estimar una sobrevida. Entonces, si mi paciente tiene más de 41 puntos, quiere decir que va a sobrevivir más del 90% en 9 meses, pero si tiene menos de 15 puntos, la supervivencia en 9 meses va a ser menor del 25%, es decir, mayor puntaje en esta escala, más supervivencia, menos puntaje, menor supervivencia. El tratamiento lo vamos a dividir en dos: fármacos modificadores de la enfermedad y fármacos que van a servir para el tratamiento sintomático. Recuerden que al principio les decía que esta es una enfermedad mortal y que es incurable. Entonces, una de las terapias modificadoras va a ser el Rilutex, que es Riluzol. Es un tratamiento que se va a centrar en el uso de terapias que son modificadoras de la enfermedad. Básicamente, el propósito de estos medicamentos es maximizar la calidad de vida, pueden retardar la progresión y les mencionaba Riluxol, que es el que más se utiliza y que tiene más nivel de evidencia, y en años recientes la edarabona. Riluxol se utiliza 50 miligramos 2 veces al día, está disponible desde 1990, también hay en México, y la evidencia en el mundo real nos dice que los pacientes van a tener una supervivencia media de 6 a 19 meses más comparado con aquellos pacientes que no utilizan este medicamento. Es un agente antiglutamato, mejora la supervivencia, pero lo que no nos queda claro es si este beneficio se va a producir desde etapas iniciales o bien si solo se presenta el beneficio en etapas avanzadas de la enfermedad. Últimamente les mencionaba que sale este nuevo medicamento que es edavarona, que es un eliminador de los radicales libres. La dosis va a ser de 60 miligramos intravenosos durante 2 semanas al mes. Básicamente, edavarona lo que hace es disminuir la progresión en las puntuaciones funcionales cuando lo hacemos con estas escalas que habíamos visto anteriormente. Y este beneficio solo se va a observar después de 6 meses de tratamiento. Vemos cómo comparado con placebo, en realidad el beneficio que tiene, pues sí difiere, pero no es tan significativo. Ahora, ya pasamos con los tratamientos modificadores de la enfermedad. Únicamente son esos dos
retrasan un poco la progresión de la enfermedad, pero no la curan. Ahora, ¿qué va a pasar con todos estos síntomas que llega a tener el paciente? Aquí entra todo el tratamiento sintomático. Uno de los síntomas más problemáticos en los pacientes va a ser la disfagia, que se informa dentro del 60% de los pacientes a 2 años y en todos los pacientes que tienen una enfermedad de inicio vulvar. Lo que tenemos que hacer aquí es modificar la dieta de los pacientes, a lo mejor dar espesantes de líquidos, modificar la consistencia de la dieta o bien prescribir suplementos ricos en proteína. ¿Por qué? Porque recuerden además que la ELA es una enfermedad hipermetabólica que va a cursar con caquexia. Entonces, si además de esta caquexia que está dada propiamente por la ELA, tenemos disfagia, los pacientes van a tener mayor pérdida de peso, por lo cual es importante que nosotros suplementemos a los pacientes con proteína. También podemos realizar ejercicios como rango de movimiento oral y faríngeo, la postura de la cabeza y las técnicas de deglución supraglótica. En aquellos pacientes que tienen disfagia grave, lo que está indicado sin lugar a dudas es que le haga una gastrostomía. Anteriormente decíamos que los únicos criterios para poder colocar gastrostomía a un paciente era que tuviera pérdida de peso mayor del 5% o bien una deglución insegura. Actualmente estos criterios para el inicio de la nutrición enteral no están bien establecidos, pero en España en el año 2023 se publican estas indicaciones de gastrostomía. Es que mi paciente tenga disfagia grave con pérdida de peso, un índice de masa corporal bajo, que tenga incapacidad para mantener un estado nutricional adecuado o tenga imposibilidad para el cumplimiento del tratamiento oral o bien que el paciente tenga angustia y miedo a comer. Que cumpla cualquiera de estos criterios sería suficiente para que yo valore la colocación de gastrostomía en los pacientes. La disartria es el síntoma de presentación en el 30% de los pacientes que tienen ELA y se va a presentar hasta en el 80% de los pacientes durante el transcurso de la enfermedad y puede progresar hasta que el paciente tiene anartria completa. Lo que tenemos para ofrecer es la terapia del lenguaje, por lo cual aquí juega un papel muy importante el foniatra y esto es para poder retrasar la progresión de la disartria. Pero también tenemos técnicas de comunicación aumentativa y alternativa, como todos estos software personalizados. El deterioro cognitivo es un tema pues bien complejo para tratar. Ya sabemos que los síntomas cognitivos van a confluir con los de la demencia frontotemporal y que en demencia frontotemporal no hay ninguna terapia que sea eficaz para tratar la enfermedad. Lo que sí podemos hacer es ofrecer nuevamente tratamiento sintomático. Es decir, puedo dar ISRS para ayudar a mi paciente a controlar la pérdida de la inhibición, la sobrealimentación y el comportamiento compulsivo, y antipsicóticos para poder reducir la inquietud en los pacientes. Este deterioro cognitivo es uno de los síntomas más incapacitantes en los pacientes que tienen ELA. Nuevamente la insuficiencia respiratoria. La mayoría de los pacientes que tienen ELA van a fallecer por insuficiencia respiratoria. Lo que yo tengo para ofrecer es la ventilación mecánica no invasiva. Este es el tratamiento preferido. ¿Por qué? Porque nos va a prolongar significativamente la supervivencia de 316 días comparado con 229 días de aquellos pacientes que no utilizaron ventilación mecánica no invasiva y también nos va a mejorar la calidad de vida. ¿Cuándo está indicado? Cuando mi paciente tiene síntomas o signos relacionados con la debilidad de los músculos respiratorios, es decir, que está presentando disnea, ortopnea o fatiga diurna, que tiene una capacidad vital menor del 80%, una PCO2 mayor de 45, una saturación menor de 90 durante más del 5% del tiempo en el que el paciente permanece dormido, o bien que mi paciente tenga incapacidad para toser de forma efectiva, que eso también nos estaría hablando de una debilidad de los músculos respiratorios. Vean entonces, desde el inicio de la enfermedad, si mi paciente no se somete a ventilación mecánica invasiva, pues la sobrevida es menor.
básicamente 15 meses, que va a incrementar esta sobrevida a medida que yo voy implementando dispositivos, en este caso la ventilación mecánica no invasiva. Lo que está pues muy controversial es esta colocación de traqueostomía y de ventilación mecánica, que si bien sí vemos que puede aumentar la sobrevida de los pacientes, en realidad no es sistemáticamente el siguiente paso después de la ventilación mecánica no invasiva. Sí nos va a mejorar la supervivencia, pero la calidad de vida que van a referir los cuidadores va a ser menor. Los pacientes iban a decir, bueno, sí tengo una buena calidad de vida, pero a costa de, pues, sacrificar la calidad de los cuidadores. Entonces, antes de que yo someta a mi paciente o que ofrezca un tratamiento con traqueostomía, tengo que informar sobre las consecuencias de esta decisión, idealmente, pues, lo antes posible. Es decir, si es un tratamiento que puedo ofrecer porque es lo que va a hacer que mi paciente tenga una mejor sobrevida. Sin embargo, pues hay muchos dilemas éticos en los que podríamos estar en dilema, ¿no? Ahora, para el insomnio puedo utilizar tratamientos farmacológicos o no farmacológicos como las medidas de higiene del sueño o la propia ventilación mecánica no invasiva. Utilizar tratamientos como la amitriptilina, mirtazapina o solpidem. Para la fatiga puedo dar modafinilo y propiciar las medidas de higiene del sueño. Ansiedad, definitivamente los ISRS. Y para la depresión, aquí nos dicen que el que tiene mayor nivel de evidencia son los tricíclicos, seguidos de los ISRS, y que este grupo de pacientes también se van a ver beneficiados de terapia psicológica. Para el afecto pseudovulvar, lo que hay mayor nivel de evidencia es el dextrometorfano con quinidina, los tricíclicos y los ISRS, específicamente la sertralina. Para la cialorrea, los anticolinérgicos. Para el laringoespasmo, puedo dar benzodiazepinas a los pacientes. Para constipación, lactulosa, polietilenglicol, incrementar la hidratación, incrementar el consumo de fibra. Para la incontinencia urinaria, puedo ofrecer oxibotunina, tolterodina o amitriptilina. Y para la disfunción eréctil, sildenafil o todas sus variantes. En esta parte del afecto pseudovulvar, que son estos estallidos de llanto, risa o bostezos o estornudos, el dextrometorfano con quinidina está aprobado desde el año 2011 para este síntoma de la habilidad emocional. Además, muestra beneficio en la función del habla y también en la deglución cuando lo valoramos con estas escalas de progresión de la enfermedad. Los pacientes que son sometidos a tratamiento con dextrometorfano quinidina, que tiene que ser combinado a una dosis de 30 miligramos de dextrometorfano y 30 miligramos de quinidina, van a tener menos episodios de llanto y risa y van a mejorar la calidad de vida y también la calidad de las relaciones sociales que mantienen con las demás personas. Para la espasticidad, los más utilizados van a ser baclofeno y tisinadina, que van a ser relajantes musculares. Y como parte de los tratamientos no farmacológicos, podemos ofrecer cannabinoides, sin embargo, la dosis no está bien establecida y pues es un tratamiento como, pues, que podemos sí o no ofrecer. Para los calambres musculares, mexiletina, vitamina E y algunos fármacos anticonvulsivos como fenitoína y carbamazepina. Recuerden que los calambres musculares van a ser la principal causa de dolor en una cuarta parte de los pacientes que tienen esclerosis lateral. Por eso es importante que los podamos tratar. También es difícil realmente poder dar un tratamiento que sea efectivo o que pueda disminuir la sintomatología. Muchos de los pacientes van a tener trombosis venosa profunda, con una incidencia que va del 2.7 hasta el 11% de los casos. Por lo tanto, todos los pacientes que tienen debilidad en las piernas y por lo tanto una movilidad reducida, se incrementa el riesgo de trombosis profunda y está indicado sí o sí que le dé anticoagulantes más tratamiento no farmacológico como las medias compresivas. El dolor es un síntoma también muy frecuente. El tratamiento farmacológico de elección va a ser la gabapentina, pregabalina, tricíclicos y puedo ofrecer AINES y opioides. Y también como tratamiento no farmacológico, inyecciones intraarticulares de lidocaína y fisioterapia y también nuevamente cannabinoides. Este dolor se va a presentar hasta en el 85% de los pacientes que tienen ELA
y generalmente el dolor va a ser de más características nociceptivas que neuropáticas. Por último, el impacto económico que va a tener la enfermedad. El impacto económico va a depender de qué tan invasivo voy a hacer con mi paciente. Por ejemplo, los pacientes que requieren una consulta con gastroenterología tienen un costo de $500. Esto es pues un estudio que se publica en Estados Unidos, pero que si yo lo voy a someter a gastrostomía, el costo va a incrementar por el procedimiento hasta $2,400, aunado a los días de admisión hospitalaria que ascienden a más de $3,000. Los especificadores o como los ajustes en la alimentación aumentan el costo a $260 por mes. La ventilación mecánica no invasiva nos daría un costo de $6,000. La ventilación mecánica invasiva de $18,000, más aparte todos los insumos que requerimos para mantener a estos pacientes. Sillas de ruedas, algunos dispositivos para movilizar al paciente, obviamente también están incrementando el costo hasta casi $8,000. Dispositivos para lograr la comunicación del paciente de alta tecnología ascienden hasta los $15,000, y el cuidado de los pacientes cuando los metemos a alguna casa de asistencia o bien que tienen cuidados en casa y que requieren asistencia de enfermería van de $75 la hora. Cuidados en el hogar a $20 la hora, ¿no? Entonces, como ven, esta enfermedad es una enfermedad para pacientes que tienen una buena solvencia económica porque es muy costosa. Para concluir, es difícil diagnosticar y muy difícil tratar. Esto se debe a la presentación tan heterogénea de los síntomas, a los múltiples fenotipos de la enfermedad y también porque hay una superposición de síntomas y signos con otras enfermedades. La complejidad clínica hace imprescindible su manejo multidisciplinar, es decir, que además de los especialistas médicos como neurólogos, geriatras, neumólogos, paliativistas, incluyen otros profesionales de la salud como enfermería, farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos y también trabajadores sociales. La enfermedad no solo es compleja desde el punto de vista clínico, sino también desde el enfoque ético, ¿no? Como les mencionaba, bueno, ¿voy a meter a mi paciente a traqueostomía? Sí o no. ¿Lo voy a meter a gastrostomía? Sí o no. Entonces, todas esas decisiones son muy difíciles de tomar, sobre todo teniendo en cuenta que es una enfermedad incurable con un muy mal pronóstico a muy corto plazo. Actualmente no existen fármacos modificadores de la enfermedad que sean eficaces y el tratamiento se basa en únicamente sintomático y también para poder planificar el final de la vida. Es decir, desde el momento que yo diagnostico a mi paciente con esclerosis lateral, estoy obligado a incluirlo a un programa de cuidados paliativos. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda de pues toda esta parte o algo que ustedes quieran comentar. Gracias. Muchas gracias, Lena. La verdad es que muy completo. Generalmente, bueno, a mí no me ha tocado ver tantos pacientes con ELA, o por lo menos en el diagnóstico. Recuerdo uno o dos, pero en el seguimiento sí nos ha tocado ver algunos, incluso algunos hospitalizados con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y esto que comentas Mm. sobre si hasta dónde le voy a ofrecer a mi paciente, ¿no? Si la ventilación mecánica o la traqueostomía pues, como bien dices, le va a prolongar la vida, ¿no? Pero probablemente su calidad de vida y la de sus cuidadores no vaya a ser la mejor. Y aquí es donde cobra mucha relevancia como bien mencionaba, los cuidados paliativos, ¿no? Las medidas de soporte y no solo en esta etapa de la vida, ¿no? Cuando ya es más complicado, sino desde el diagnóstico, ¿no? Desde que diagnosticamos a un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, pues deberían tener el apoyo de los cuidados paliativos y como bien dices, muchos otros especialistas que deberían estarlos valorando en conjunto con nosotros. Sí, justo esta parte de la traqueostomía y de toda la insuficiencia respiratoria que provoca la esclerosis lateral por la debilidad de la musculatura respiratoria es un tema que se tiene que tocar desde
día cero que diagnosticamos al paciente. ¿Por qué? Porque yo sé que la enfermedad es progresiva y que finalmente va a terminar en insuficiencia respiratoria. Entonces, tengo que yo preparar a mi paciente para en el momento en que esta insuficiencia respiratoria se presente, él y sus familiares, bueno, sus familiares sobre todo, estén capacitados para saber qué hacer. Y es lo que nos mencionas. Bueno, en caso de que presente insuficiencia respiratoria, llega a urgencias porque no puede respirar, ¿lo van a intubar o no lo van a intubar? Y estas son decisiones que tienen que estar premeditadas y que el paciente tiene que ser muy consciente. Por ejemplo, en el caso de que le realicen una ventilación mecánica invasiva por una insuficiencia respiratoria aguda o que pues lo intuben, pues la posibilidad de que lo extuben es nula, ¿no? No se va a poder, lo que va a provocar que el paciente le realicen traqueostomía y lamentablemente en nuestra pues sociedad que nosotros nos podamos llevar a un paciente a casa con un ventilador mecánico es pues mínimo, ¿no? Por los costos que implica. A lo mejor en otros países como Europa y Estados Unidos se puede lograr porque los costos o las aseguradoras nos pueden dar este beneficio de que ellos pagan los dispositivos. Sin embargo, en México pues no hay bolsillo que pueda pagar un ventilador para casa, ¿no? Entonces, esto se tiene que planificar para estar preparados para cuando se llegue a presentar la enfermedad. Puedo yo ofrecer ventilación mecánica invasiva, pero también pues en algún momento va a llegar a ser insuficiente. Entonces, pues sí, todo se trata básicamente de cuidados paliativos, porque pues no existe una cura, los medicamentos que son modificadores de la enfermedad, el único que está disponible en México nos estaría costando aproximadamente 44,000 pesos y la sobrevida que le va a dar a los pacientes son muy poquitos, 6 meses. Entonces, pues vale la pena sacrificar como el bolsillo del paciente por 6 meses, pues a lo mejor únicamente como para poder planificar o dar como, pues poder o mantener todo en orden, ¿no? Todo lo que confiere el final de la vida, pero pues sí es muy, muy difícil, muy complicado y básicamente el único tratamiento es el confort, ¿no? Disminuir todos los síntomas que puedan llegar a presentar. Y muy importante pues que esté sobreposición con demencia frontotemporal, que pues es un buen número importante de los casos y que además estos pacientes que tienen ambas enfermedades van a tener un peor pronóstico, un peor desenlace y un más mal control de los síntomas. Muchas gracias. Muy caro. ¿De dónde? Los costos son de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, doctor, todo es de Estados Unidos. Eso les decía que los pacientes que van a tener mayor sobrevida van a ser los pacientes que tienen más posibilidades económicas, porque todos los dispositivos van a ser muy caros. Entonces, había visto diferentes artículos que decían que la sobrevida, pues en realidad era muy poquito una vez que se realizaba el diagnóstico, pero que había algunos casos excepcionales en los que la sobrevida pues iba a 10, 20 años y que lo único que hacía diferente pues la sobrevida era la capacidad que tenían los pacientes de más dispositivos avanzados, ¿no? Nos ponían el caso justo de Steve Hawkins, pues se diagnosticó como a los 20 y tantos años y vivió muchísimos años, pero pues él tenía traqueostomía, tenía todos estos dispositivos de comunicación y definitivamente pues ahí el apoyo como económico no era algo que lo detuviera, ¿no? Para poder seguir teniendo todos estos tratamientos. Oye, hay una guía de tratamiento y de cuidado terminal en el del seguro. Para este grupo de pacientes, no. O no que yo sepa. Sí, no, yo tampoco sé, doctor, la verdad. Sí, yo no lo he visto. No lo he visto. Habitualmente los pacientes son menores de 70 años, ¿no? Sí, es una enfermedad que si bien sí se puede presentar en pacientes jóvenes, la mayor prevalencia está en adultos mayores. Esto pues también complica el diagnóstico, empeora el pronóstico, ¿no?
Entonces sí, es una Ah, enfermedad de adultos mayores. ok. Bien. ¿Alguna otra cosa? Estrella, Ana. Pues no, yo creo que en esa parte sí es muy importante la red familiar. A mí me tocó ver a una paciente, digo, era bastante joven, tenía 58 años cuando la vi en medicina física y de rehabilitación. Y pues ya estaba en una etapa avanzada y realmente el que se llevaba como los cuidados era el esposo porque los hijos estaban en negación. Entonces le decían que pues solo era fingido y cosas así, pero ella había sido cuidadora de su hermana, quien también tuvo diagnóstico de esclerosis, entonces ella ya sabía cómo iba a terminar todo, ya tenía entendido que ella no quería como nada de tracostomía ni gastrostomía, nada, nada. Pero la parte de que los hijos como que no se involucraban, pues sí era difícil porque al final de cuentas el cuidador que era el esposo se llevaba toda la carga. Mm. Sí, lamentablemente en este tipo de enfermedad la calidad de vida de los cuidadores es la que se ve más afectada, ¿no? Como les mencionaba, bueno, algunos tratamientos sí mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero a costa de que sacrifiquen la de los cuidadores. Entonces, pues realmente vale la pena una calidad de vida por otra, otro dilema ético, ¿no? La doctora Citlali quiere hablar. Esperen. Hola, chicos. Este, eh, estaban comentando sobre el tratamiento, ¿no? De los cuidados paliativos en ELA. De hecho, en la guía mexicana del 2020 sí hay un apartado específico, nada más es como una hoja, pero habla exclusivamente de los criterios de ingreso a cuidados paliativos de ELA. Pero sí está como en guías. En normas, pues lo toma de manera general, pero sí está comentado. Nada más para que revisen esa parte. Es muy poquito, son como unos 12 puntos, pero ya es algo de lo que se empieza a hablar. Y es de las enfermedades, las de la placa neuromotora, de las que más requieren de cuidados paliativos, más que nada en pacientes jóvenes. Y es donde menos sabemos delimitar ese punto entre cuidados paliativos y seguir ofertando tratamiento, que muchas veces es propiedad del paciente, como que nos aferramos a mantener pues al paciente con vida. Pero revisamos esos criterios, ¿va?